Que el Señor les bendiga, familia, en esta hora. Qué bendición es estar juntos una vez más y poder seguir estudiando la palabra de Dios, meditando en lo que Él nos da a través de la carta a los Hebreos. Sin lugar a dudas hemos sido edificados, confrontados, pero sobre todas las cosas creo que nuestra fe en el Señor Jesucristo puede estar siendo afirmada por la obra de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. En esta hora me gustaría que fueras juntamente conmigo a la lectura que se encuentra en Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al versículo 16, es lo que estaremos estudiando en esta hora, en estos minutos, y estaremos cerrando esta parte en la cual el escritor está animando a sus lectores, a sus oyentes, a su congregación, para que no dejen de mirar a Jesús, el autor y el consumador de la fe, como vamos a estudiar más adelante, pero también la manera en la cual Él nos ha ido llevando a través primeramente de un ejemplo malo, de un mal ejemplo de incredulidad en el pueblo de Dios, cómo ellos desobedecieron, cómo empezó a surgir en su corazón el despreciar las promesas de Dios, las promesas que el Señor había hecho y los milagros, y surgió en su corazón la incredulidad. Después nos habla de la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos muestra y traspasa lo más profundo de nuestro ser para que nosotros podamos discernir cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Como decíamos el domingo anterior, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Pero ahora vamos a ver lo que dice la palabra en el versículo 14 al versículo 16. Si estás conmigo, dice el versículo 14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Por lo tanto, lo que está diciendo el escritor a los hebreos es, hay una razón por la cual nos aferramos a esta fe. Y esa razón no es por cómo somos nosotros. Esa razón no es lo que hemos logrado nosotros, sino hay una sola razón, la cual es suficiente para que tú y yo sigamos adelante y no nos rindamos. Lo que él dice es la única razón, es que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. No en mi fuerza, no en tu fuerza, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo. Cuando alguien nos mira o cuando alguien considera que su fe no es tan fuerte, es porque quizá está basando su fe en otras cosas y no en el Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos está tratando de llevar a su comunidad y el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros a la raíz de nuestra fe. Esto es lo que trata toda la carta a los Hebreos, que no dejemos de ver a Jesús, que no dejemos de contemplar a Jesús. Y hoy nos reafirma con este versículo. Por tanto, esta es la conexión que hay. Ya miramos que nuestro corazón puede ser inclinado a la incredulidad. Ya miramos que aunque profesemos la fe en Cristo, necesitamos la palabra de Dios para que ésta discierna y nos haga ver cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Ahora, el escritor a los Hebreos nos está diciendo cuál es la razón de aferrarnos a esta fe. Nos aferramos a esta fe que profesamos porque en Jesús hemos encontrado un sumo sacerdote. Y fíjate la expresión, la palabra que él usa, un gran sumo sacerdote. Es decir, lo pone en la medida que Cristo es. Excelso, soberano, sobre todo, no es común, no hay otro como Él. Él es único. Es por eso que tú y yo podemos descansar, podemos confiar y aferrarnos a esta fe, porque no estamos basándonos en nosotros, no estamos basándonos en nuestro pensamiento, en nuestra ideología, no nos estamos basando en nuestra doctrina, sino que nuestra fe es suficiente porque está basada en el único, en el suficiente Salvador, en el gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y él afirma, el escritor afirma, y esta palabra debe de quedar en nuestro corazón: Jesús, el Hijo de Dios, sumo sacerdote. Tres características únicas de Cristo. Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios y Él es el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. No hay otro, solamente Él.
Por eso podemos estar tranquilos, confiados, porque Él no cambia, porque Él permanece, porque Él es perfecto, porque tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y que nos da a conocer cada voluntad del Padre. ¿Cómo no vamos a adorar al Señor? Tu fe está arraigada, está basada, está cimentada en Cristo Jesús. Entonces el escritor de Hebreos nos dice, aférrate. Aférrate a la obra de Cristo. Tómate de la obra de Cristo. Sí, pero es que hay áreas en mi vida que no han cambiado. Hay circunstancias que todavía siguen siendo difíciles. Hay momentos en los cuales llega la duda. Claro que va a haber estos momentos. Por eso, el autor a los Hebreos primero inicia hablándonos de este ejemplo de incredulidad. Cuando desviamos nuestra mirada de Cristo, es muy sencillo empezar a dudar de Él y empezar a creer más en las circunstancias que en lo que Él nos ha dado. Pero por eso tenemos la bendita palabra de Dios, la cual nos enseña, nos muestra, nos guía, nos conduce de nueva cuenta hacia donde tenemos que mirar, a Cristo. Verlo a Él, al protagonista, al centro desde Génesis hasta Apocalipsis, al único que llena cada página de la Biblia. Volteemos a verlo a Él. Aférrate a la fe, no por lo que tú eres. Aférrate a la fe, no por lo que tú haces. Nos aferramos a esta fe por lo que Cristo es y por lo que Cristo hace. Esa es la enorme diferencia. Ahora la pregunta es, ¿y por qué es un sumo sacerdote? Ve conmigo al versículo 15, por favor. Y si no tienes la palabra de Dios a la mano, no te preocupes, permíteme leerte lo que nos dice la Biblia. Dice en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Te das cuenta de esta maravilla? Era necesario, como vamos a ver el próximo domingo, que el sumo sacerdote perteneciera al pueblo. Era necesario que el sumo sacerdote representara al pueblo delante de Dios. Era necesario que se hiciera como uno de nosotros. Como veíamos en la clase pasada, era necesario que Cristo se hiciera hombre. No porque Él necesitara, era porque nosotros lo necesitábamos. De esta misma forma, de esta misma manera, ahora el escritor a los Hebreos nos lleva a un plano en el cual Cristo es excelso y sobre todas las cosas soberano y único, pero en medio de esa obra de gracia perfecta y completa está la manifestación en carne, en donde Él se hizo como uno de nosotros y fue expuesto a la tentación. La misma tentación que tú y yo sufrimos, la agonía que sentimos cuando estamos en medio de una lucha entre obedecer o no obedecer, entre agradar a Dios o no agradar a Dios, en ese punto donde nuestra carne empieza muchas veces hasta dolerse, donde los pensamientos, donde nuestra mente se cansa y sentimos que estamos afligidos porque pareciera que vamos a caer, porque pareciera que vamos a ceder a la tentación, nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, en su soberana gracia, en todo lo que Él es, en todo su esplendor, fue expuesto a esa tentación. Dice la palabra de Dios, y esto debe de ser una palabra para nosotros de gran esperanza, de regocijo, de alegría, de confianza, porque nuestro sumo sacerdote no es incapaz, sino es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Cuando te sientes débil, cuando sientes esos momentos frágiles, cuando consideras que estás a punto de acabar y que ya no puedes seguir adelante, Cristo te comprende, Cristo lo sabe, Cristo conoce, Él lo experimentó y Él supo lo débil que es esta naturaleza. Él descubrió lo difícil que es muchas veces cumplir la voluntad del Padre, pero Él cumplió en cada parte, Él hizo obediencia en todas las cosas. Pero sufrió esta agonía, la agonía mental, la agonía física, la agonía espiritual que hay cuando estamos siendo tentados. También esto nos puede dar una esperanza muy grande, porque a pesar de que Cristo fue tentado, no pecó. Quiere decir entonces que cada vez que tú y yo somos tentados por el pecado, no estamos fallando a Dios.
Ser tentados por el pecado no es fallarle a Dios. Ser tentados por el pecado no es pecar. El problema es cuando cedemos en nuestra debilidad. Cuando volteamos a mirar el pecado y decimos, bueno, algo no va a hacer daño. Esto es solamente un poco. No me va a perjudicar. Y tomamos la decisión de refugiarnos en nuestras excusas. Tomamos la decisión de refugiarnos en nuestras justificaciones para llevar a cabo ese acto pecaminoso. Creemos y confiamos que nadie podrá ayudarnos, y más cuando pensamos que tenemos que demostrarle a Dios que somos fuertes. Si recuerdas, la misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, lo que hemos estado estudiando, nos habla acerca del reposo del pueblo de Dios. Entonces yo no tengo que demostrarle al Señor que soy fuerte y trabajar y esforzarme para mostrarle. Lo que tengo que hacer es mostrarle mi debilidad y decirle, Señor, yo no puedo seguir adelante. Por eso la palabra del Señor nos dice que Cristo se compadece de nuestras debilidades. Esta es una palabra que debe de llenar tu vida. Esta es una palabra que llena el corazón de cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo y que estamos conociendo a Dios. Podemos llegar delante de Él es nuestro sumo sacerdote. Y en medio de la debilidad decirle, Señor, yo necesito que me ayudes porque no puedo solo o no puedo sola. Y esta gracia, esta compasión se manifiesta en la misericordia que nos hace salir adelante. En medio de la tentación, tú no tienes que demostrarle al pecado que eres fuerte. En medio de la tentación, tú no tienes que demostrarle a Dios que eres fuerte. En medio de la tentación, no tienes que escudarte en tu pensamiento, en tus justificaciones, en tus excusas. Porque cuando deseamos pecar, empezamos a mirar que hay una razón para hacerlo. Empezamos a considerar que sería muy justo, porque merecemos algo de descanso. Y empezamos a pensar que todo lo que está a nuestro alrededor está apuntando hacia el pecado. Recuerda muy bien esto, el pecado siempre suaviza las consecuencias. El enemigo es padre de mentira y te va a decir que no va a pasar nada y te va a decir que todo va a estar bien, te va a decir nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué el escritor a los Hebreos está poniendo esta parte? Porque todos somos tentados, aún Cristo fue tentado. Pero cuando somos tentados, debemos de saber dónde refugiarnos. Y el refugio para evitar el pecado es el Señor Jesucristo. Antes de la tentación es mirar a Cristo. En medio de la tentación es mirar a Cristo. Y después de la tentación, ya sea que venzas la tentación o que hayas fallado al sucumbir a la tentación, también es mirar a Cristo. Antes de la tentación, lo puedes mirar a Él como el ejemplo que no falló, que no cometió pecado, pero que sí entiende lo que es ser tentado y se compadece de ti. En medio de la tentación, no es mostrarle que eres fuerte, es decirle, yo necesito de ti. Tú eres quien intercede por mí. Tú eres quien está al pendiente de mi vida. Necesito que obres en mi vida. Necesito que en esta debilidad te muestres tu fuerza. Necesito, Señor, que tú me sostengas. Y después de la tentación, si saliste victorioso o victoriosa, decirle, gracias Señor Jesucristo, porque es por ti. Y si fuiste derrotado o derrotada por la tentación, en ese momento también ve a Cristo y dile, Señor, perdóname. Tú eres mi sumo sacerdote y sé que tu sangre es suficiente y poderosa para limpiarme. Necesitamos mirar a Cristo. Por eso el escritor a los Hebreos, por eso el Espíritu Santo permitió que esto quedara escrito, para que tú y yo en este momento podamos saber que Cristo sigue comprendiendo nuestra debilidad, se sigue compadeciendo de nosotros y nos sigue ayudando en medio de ello. Si sigues conmigo, dice el Señor, dice la palabra, si no tenemos ese sumo sacerdote, uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Quizá tú pudieras decir, pero es que Cristo es injusto, porque Él no sintió lo que es el pecado. Porque a pesar de que fue tentado, Él no pecó. Pero Él no sabe la vergüenza, el dolor, la separación que siento de Dios cuando yo peco. Y ese es el milagro más grande por el cual Cristo vino a la cruz del Calvario.
aunque Él nunca cometió pecado, en la cruz del Calvario, Él experimentó esta sensación delante del Padre, la separación, la vergüenza, el miedo, el dolor, porque Dios lo trató como el peor de los pecadores. Entonces el Señor se compadece, jamás cometió pecado, pero el Padre imputó sobre Él el pecado y Cristo experimentó la separación, el dolor y la vergüenza sin haber experimentado pecado. Pero Él experimentó todo esto, sintió la aflicción que sentimos tú y yo. ¿Y sabes para qué fue todo ello? Para que tú y yo, sin ser perfectos, sintiéramos y viviéramos lo que es ser justificado y ser tratado como justo y perfecto por el Padre, sin ni siquiera hacerlo. Al Señor Jesús se le imputaron todos nuestros pecados de todas las generaciones y Él cargó cada uno de los pecados de toda la humanidad. En Él fueron juzgados todos los pecados, en Él se descargó la ira de Dios y la justicia del Señor. Para que a nosotros, cuando creamos en Él y cuando creemos en Él, seamos tratados como justos. El justo por los injustos. El que no conoció pecado fue tratado como el peor pecador para que nosotros, los pecadores, al creer en Él, seamos tratados como Él, un justo y perfecto. Entonces ya no son nuestras obras. Ya no es lo que hacemos o dejamos de hacer. Ya no es mi confianza en mi fuerza, sino darle gracias. Por eso es que cuando creemos, ahora volvemos al punto anterior, solamente los que creen entran en este reposo, porque sus pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario, porque sus pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario, porque sus pecados ya fueron borrados en la cruz del Calvario, y ahora nos resta solamente descansar en esa obra preciosa, pero descansamos en esa obra mientras no desviemos nuestra mirada de Cristo, sino que lo estemos mirando siempre a Él. Esto es la obra de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces no puedes aferrarte a esta fe o no puedes aferrarte a esta fe poniendo como base tus obras, tus pensamientos, tus acciones, sino que nos aferramos a esta fe porque tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un gran sumo sacerdote. Son minutos solamente lo que nos cuesta decir esto. Pero es toda una eternidad la que necesitamos para comprender este gran amor de parte de Dios. Como nosotros, siendo pecadores, por un Dios santo, somos tratados por un Dios santo como si fuéramos justos. Esto sucede porque hemos creído que el sacrificio que llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Esto lo disfrutamos porque creemos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Esto lo disfrutamos porque por fe agradamos al Señor. Esto es hacia donde el Señor nos está llevando. Y por último, terminamos en el versículo 16. Por lo tanto, teniendo este sumo sacerdote que nos comprende en medio de la debilidad, entonces en el versículo 16 nos hace esta invitación. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Cuál es el momento cuando más necesitas gracia? ¿Cuál es el momento cuando requieres escuchar una vez más que Dios te ama? ¿Cuál es el momento cuando tú tienes que voltear a mirar a la cruz y reconocer que Cristo dio todo por ti porque te ama? ¿Sabes cuándo es? Cuando estamos en debilidad. Cuando sentimos que todo se está desbaratando. Cuando creemos que ya no hay oportunidad para seguir adelante. Cuando hemos considerado que ya no somos dignos del amor de Dios. Es ahí cuando tú y yo necesitamos más amor, sentir esa gracia de nuevo. De nueva cuenta, el escritor a los hebreos les está hablando a una congregación que tienen dudas, que tienen interrogantes, que están siendo atacados físicamente, que están siendo atacados sus conceptos, así como tú y yo estamos expuestos a un mundo en el cual las circunstancias nos gritan muy fuerte, a un mundo en el cual las dudas pueden empezar a surgir, pero Cristo sigue reinando, sigue gobernando y el trono de la gracia está abierto para que alcancemos misericordia. En ese momento,
Si bien nosotros podemos encontrar en el versículo 12 la palabra de Dios, el poder de la palabra, aquí en el versículo 16 podemos encontrar otra gracia de parte de Dios, otra puerta abierta, que es la oración. Acércate con toda confianza al trono de la gracia, porque no vienes vestido con tu ropa, con tus obras o tus méritos. Puedes acercarte con toda confianza al trono de la gracia, porque estás revestido y revestida con la justicia de Cristo, con la sangre del Cordero, con la obra del Espíritu Santo dentro de ti, y no hay mérito en nosotros, solamente mérito en Él, y el Padre nos escucha. Y nos acercamos a ese trono, no para mostrar que somos fuertes. Tienes que leer una vez más este versículo. Acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Nos acercamos, no porque seamos perfectos. Nos acercamos porque necesitamos misericordia. Misericordia cuando fallamos, misericordia cuando dudamos, misericordia cuando hemos dejado de ver a Cristo, misericordia cada mañana, misericordia al dormirnos. Ocupamos misericordia y las puertas del trono de la gracia están abiertas para que tú y yo podamos llegar. Cristo murió para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos una vida nueva, para llevarnos en comunión con el Padre, y nos está perfeccionando conforme pasa el día, y Él conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestras tentaciones, nos mira cuando fracasamos, pero nos sigue diciendo: la puerta del trono de la gracia está abierta, tienes acceso directo porque has creído en mi obra, porque mi sangre te ha limpiado. Y el Padre nos mira y dice: hijo mío, hija mía, lo que tú requieres es misericordia, yo estoy dispuesto a darte esa misericordia. Sé que no eres perfecto, sé que no eres perfecta, sé que hay debilidades, pero tus errores no son más grandes que mi gracia, y tu pecado jamás será más grande que mi misericordia. Así que por lo tanto, ¿quieres misericordia? Pide misericordia. Muchas veces no disfrutamos de la gracia de Dios porque no la pedimos. Y la gracia de Dios se disfruta cuando pedimos esa gracia. La gracia de Dios se disfruta cuando reconocemos que necesitamos gracia. Cuando hemos entendido que no somos perfectos, cuando hemos entendido y comprendido que tenemos fallas, cuando hemos comprendido que no importa nuestra buena moralidad, si no hemos creído en Dios, necesitamos de su gracia. Y a pesar de haber puesto nuestra fe en Él, seguimos necesitando de su gracia día tras día, cada momento. Y las puertas están abiertas. Acércate con toda confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Y lo siguiente que habla el escritor dice: para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Nos acercamos en oración delante de Dios y hablamos con Él con toda confianza, con toda libertad, y expresamos nuestra debilidad. Y su misericordia se manifiesta. Y dice, para que cuando ocupemos esta gracia, sea manifestada. ¿Te das cuenta cómo es la palabra de Dios? Para que la gracia nos ayude en el momento que más lo necesitamos. La oración es un reservorio de gracia. Oramos y nos acercamos al trono de la gracia, porque en algún momento lo vamos a ocupar. Quizá tú dices en este momento: es que yo no necesito gracia, no he cometido ningún pecado, yo estoy bien. Sí, pero la gracia de Dios es su favor, es su respaldo donde quiera que estamos. La oración entonces, más que ser un remedio curativo, debemos de mirar la oración como algo preventivo. Estamos orando, estamos platicando con el Señor, nos estamos relacionando todos los días, porque cabe aclarar que no nos relacionamos con Él solamente cuando fallamos. No nos acercamos a Dios solamente para pedirle perdón. Nos relacionamos con Él porque le necesitamos, porque le amamos, porque anhelamos estar con Él. Él es nuestro tesoro, nuestro mayor gozo, nuestra mayor alegría, nuestra mayor satisfacción. Así como en Hebreos capítulo 4, versículo 12, se ve la importancia de la palabra de Dios en alguien que cree en Cristo. Hoy, al acercarnos a la gracia de Dios, lo hacemos a través de la oración. Y oramos. Y esa gracia que recibimos se va a manifestar en el momento en el cual lo necesitamos.
Cerramos esta sección que hemos estado estudiando en esos últimos 3 domingos de esta manera. Primeramente, el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, al iniciar en sus primeros versículos, nos invita y nos lleva, nos impulsa a mirar y a considerar el mal ejemplo de los israelitas, a que estemos conscientes de lo que hace la incredulidad, nos permite entrar en el reposo de Dios. Después nos habla acerca de la palabra de Dios y la importancia que hay para que discierna nuestro pensamiento. Después nos conduce a que miremos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades y nos termina invitando a acercarnos al trono de la gracia. Todo esto es por obra de Dios y no por obra nuestra. Así que todo lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Hazte estas preguntas. La primera, cuando estoy pasando por una tentación, ¿hacia dónde corro o en quién me refugio? En mi cansancio, en mis excusas, en mis justificaciones, yo te invitaría a que mires a Cristo. Número 2, ¿qué tanto tiempo paso leyendo la palabra del Señor para que ella discierna lo profundo de mi corazón? Y número 3, ¿cuánto tiempo me estoy acercando al trono de la gracia? Quizá tú has creído que lo que necesitas hacer es ser perfecto y perfecta para llegar delante de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña que los que se acercan al trono de la gracia más frecuentemente son los que reconocen que necesitan misericordia y experimentar la gracia. Amada iglesia, tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Cristo. Descansemos en Él y no en nosotros. Dejemos nuestras cargas en Él y acércate con toda confianza al trono de la gracia, porque siempre encontrarás el socorro oportuno, la misericordia necesaria, la gracia que tú ocupas en este momento o que ocuparás más adelante. La oración es un reservorio de la gracia. Cuando oramos, nuestra vida se llena y percibe la gracia de Dios. ¿Qué te parece entonces si pasamos más tiempo en el trono de la gracia? Hacemos una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro sumo sacerdote, por comprendernos, ayudarnos, Señor, y permitirnos seguir adelante. Gracias por la puerta que has abierto para que llegamos con toda confianza al trono de la gracia y recibamos la misericordia y la gracia que necesitamos. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Hijo, por salvarnos. Y gracias, Espíritu Santo, por recordarnos esta obra maravillosa. Bendice a cada familia, bendice a cada hombre, a cada mujer, bendice a sus hijos, bendice a sus proyectos. Señor, que en todo lo que hagamos seas tú el centro, para tu gloria y para el beneficio de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén.